Buenos días, jóvenes, bienvenidos a un nuevo módulo del curso de Termodinámica 2. El título de este módulo es Mezclas no reactivas y como adelantábamos en clases anteriores, el contenido de este módulo va a ser importante para el contenido de los dos siguientes módulos de este curso. Los objetivos del módulo son proporcionar una introducción al análisis de mezclas no reactivas, es decir, vamos primero a definir lo que es una mezcla no reactiva, las mezclas o el contenido de los siguientes módulos, donde decimos que va a ser importante aplicar lo que aprendamos en este módulo, consiste principalmente en mezclas de gases ideales. Por lo tanto, vamos a enfocar el análisis de las mezclas no reactivas a las mezclas de gases ideales. Vamos a introducir algunos criterios usados en el análisis de mezclas no reactivas de gases reales. Y lo más importante de este módulo es aprender a evaluar las propiedades de mezclas de gases ideales. Es decir, nosotros si tenemos agua, vamos a la tabla de agua, sea en saturación, sea en vapor, sea en líquido, y obtenemos propiedades de agua. Si el fluido es aire, el aire en sí es una mezcla, pero tenemos tablas de aire. Pero ¿qué va a ocurrir en el próximo módulo cuando veamos mezclas de aire y vapor? Si no sabemos cómo evaluar las propiedades de una mezcla de aire y vapor. Así que este módulo, repito, va a ser importante. Lo que aprendamos en este módulo va a ser importante en el siguiente módulo, donde veamos mezclas de aire y vapor o aire húmedo. Un tema que es importante en el acondicionamiento de aire. Cuando llegue a su curso de aire acondicionado y refrigeración, tendrá que aplicar conceptos que veamos en el próximo módulo, que se fundamentan en lo que aprendamos en este módulo. En el sexto módulo vamos a ver procesos de combustión, y los productos de la combustión usualmente son mezclas de gases, así que si queremos evaluar las propiedades de los productos, tendremos que aplicar lo que aprendamos en este módulo. Vamos a definir lo que es una mezcla no reactiva. Una mezcla no reactiva es un sistema con más de un componente donde tales componentes no reaccionan químicamente. Ejemplo, el aire seco. Aquí hay en esta tabla una composición aproximada del aire. Como podemos ver, los componentes principales son nitrógeno y oxígeno. La composición o la contribución de otros gases es pequeña comparada con la del oxígeno y el nitrógeno. Y esto es algo a tomar en cuenta cuando lleguemos al sexto módulo del curso. Agua salada y aire húmedo también constituyen mezclas no reactivas. ¿Cómo determinamos o cómo evaluaremos las propiedades de una mezcla? Primero tenemos que saber cuál es la mezcla y cuánto de cada componente hay en esa mezcla. Aquí esta tabla habla de porcentajes de nitrógeno, porcentaje de oxígeno. Sin embargo, esa composición de una mezcla puede ser dada en más de una forma. Una de las formas en las que podemos especificar la composición de una mezcla es por medio de la fracción de masa. Y la fracción de masa es la razón entre la masa de un componente con respecto a la masa total de la mezcla. Por ejemplo, acá tenemos 6 kilogramos de hidrógeno mezclados con 32 kilogramos de oxígeno. Y tenemos una mezcla de hidrógeno y oxígeno que
tiene 38 kilogramos. La fracción de masa del hidrógeno sería igual a 6 entre 38 y la fracción de masa de oxígeno sería 32 entre 38. Si sumamos estas dos fracciones de masa, esto sería igual a 1. Y eso es una propiedad importante de las composiciones, la sumatoria de las fracciones de masa de todos los componentes de una mezcla siempre debe ser igual a 1. Así que definimos la fracción de masa de un componente I como la masa de ese componente I en la mezcla entre la masa total de mezcla. Y repito, Fm va a representar para nosotros fracción de masa. Sin embargo, esa no es la forma en que la composición típica del aire, o aproximada del aire que veíamos en la diapositiva anterior, está proporcionada. Acá la mezcla está dada en fracción molar. En su curso de termodinámica 1 le enseñaban, por ejemplo, que las propiedades específicas, vamos a tomar una entalpía específica, esto era equivalente a una propiedad extensiva por unidad de masa. Sin embargo, también les enseñaban que estas propiedades podían estar dadas por unidad de moles. Esto tenía unidades de kilojoule por kilogramo, mientras que esto tiene unidades de kilojoule por kilomol. Y con respecto a estas posibilidades también es posible expresar la composición de una mezcla por su fracción molar. Y la fracción molar, como indica el recuadro, es la razón entre el número de moles de un componente con respecto al número de moles total de la mezcla. Tal como lo indica aquí, Y es la fracción molar, se define como número de moles del componente I dividido entre el número de moles de mezcla. Acá, por ejemplo, para que hayan 6 kilogramos de hidrógeno, tienen que haber 3 kilomol de hidrógeno. Y para que hayan 32 kilogramos de oxígeno, tiene que haber 1 kilomol de oxígeno. Por lo tanto, 3 kilomoles de hidrógeno y 1 kilomol de oxígeno se mezclan para obtener 4 kilomol de la mezcla de hidrógeno y oxígeno. En fracción molar, la Y del hidrógeno sería igual a 3/4 y la Y del oxígeno 1/4. Nuevamente la sumatoria de todas las fracciones molares debe ser igual a 1, como también lo debe ser la sumatoria de las fracciones de masa. Lo interesante del caso que hemos obtenido es que acá en moles 25% es oxígeno, pero si lo vemos en masa, la fracción de masa del oxígeno es superior al 70% o cercana al 70%. Así que son dos medidas de la composición de una mezcla. No necesariamente deben darnos resultados similares. Así que es importante conocer la composición de una mezcla. Eso será fundamental para poder evaluar sus propiedades. Para una mezcla se puede obtener una masa molar aparente. La masa molar es igual a la masa por unidad de número de moles. Esa es la definición de masa molar. Así que si conocemos la masa de la mezcla entre el número de moles de mezcla, podemos obtener lo que se conoce como una masa molar aparente de la mezcla. En el caso de la mezcla, teníamos 6 kilogramos de hidrógeno más 32 kilogramos de oxígeno. Esto eran 38
kilogramos de mezcla. En moles, esto eran 3 kilomol de hidrógeno y 1 kilomol de oxígeno. Por lo tanto, esto sumaba 4 kilomol de mezcla. ¿Cuál sería la masa molar aparente de esa mezcla a la que se hace referencia en esta diapositiva? ¿Cuál es la masa molar aparente de la mezcla de oxígeno e hidrógeno de la diapositiva anterior? Esperaremos esa respuesta en el foro de discusión. Ya nos preguntan si el aire es una mezcla de gases, ¿cómo se puede obtener una masa molar? Por ejemplo, si usted va a la tabla A1 del libro de Sengel, va a obtener una masa molar para el aire. 28 punto algo o 27 punto algo. Esa masa molar en esa tabla está junto a la masa molar de una lista de sustancias que llamaríamos puras, pero el aire es una mezcla. De acuerdo a lo que se ha indicado en esta diapositiva, pues, las mezclas pueden, o para una mezcla se puede obtener una masa molar, pero es una masa molar aparente. Entonces, la manera de hacerlo es dividiendo la masa de mezcla entre el número de moles de mezcla. Ahora, ¿cómo obtenemos la masa de la mezcla? La masa de la mezcla es la sumatoria de la masa de cada componente. Pero la masa de cada componente, vamos a suponer que es una mezcla para una mezcla de 3 componentes. La masa de la mezcla sería igual a la masa del componente 1 más la masa del componente 2 más la masa del componente 3. En función de las moles, el número de moles de mezcla sería igual al número de moles del componente 1 más el número de moles del componente 2 más el número de moles del componente 3. Ahora, ¿cómo podemos relacionar la masa de cada uno de los componentes con el número de moles de ese componente? La masa del componente 1 va a ser igual al número de moles del componente 1 por la masa molar del componente 1. La masa molar del componente, o la masa de 2 es igual al número de moles de 2 por la masa molar de 2, y la masa de 3 es igual al número de moles de 3 por la masa molar de 3. Por lo tanto, la masa molar de la mezcla, o la masa de la mezcla, no la masa molar, todavía no hemos llegado a la parte de calcular la mezcla, la masa de la mezcla sería igual a N1 por M1 más N2 M2 más N3 por M3 para este ejemplo de una mezcla de 3 componentes. Esto se puede extender a I componentes.
Esto es n totales. Ahora sí obtenemos, si sustituimos en la definición de masa molar aparente para esta mezcla, la masa molar aparente de la mezcla sería igual a todo esto dividido entre la sumatoria de el número de moles totales. ¿Qué podemos obtener de este resultado? Podemos expandirlo masa molar de la mezcla aparente va a ser igual a N1 entre el número de moles de mezcla por M1 más N2 por el número de moles de la mezcla por M2 más N3 por el número de moles de la mezcla por M3. Pero cada uno de estos representa una de las formas de expresar la composición de la mezcla, que es la fracción molar. Así que la masa molar aparente sería igual a la fracción molar del componente 1 por la masa molar de 1 más la fracción molar de 2 por la masa molar de 2 más la fracción molar de 3 por la masa molar de 3. Y en general para cualquier mezcla, la masa molar aparente de esa mezcla puede ser expresada como la sumatoria de la fracción molar de cada componente multiplicada por su respectiva fracción molar. ¿Cómo se puede convertir la fracción de masa en fracción molar y viceversa? A partir de esta expresión. La fracción de masa de un componente es igual al producto de la fracción molar de ese componente por su masa molar dividido entre la masa molar de la mezcla. Y que repito, el estudiante interesado puede comparar utilizando la composición del aire que se muestra en la primera diapositiva, la masa molar del aire obtenida de la tabla A1 con la masa molar aparente del aire aproximada a partir de la sumatoria de, usando como referencia la composición de la diapositiva 1. Así que esperaré los comentarios de los estudiantes en el foro con respecto a la comparación de estas dos masas molares, una obtenida directamente de una tabla de masas molares y la otra obtenida a partir de la expresión indicada y esta composición. En ese sentido diríamos que la masa molar del aire sería igual a 0.78 multiplicado por la masa molar del N2, etcétera, etcétera. Vamos a avanzar en nuestra búsqueda de cómo evaluar las propiedades de una mezcla. Por lo pronto ya hemos aprendido a evaluar la masa molar aparente de una mezcla. Ahora vamos a ver el comportamiento general de mezclas no reactivas. Nosotros acá indicamos que existen soluciones reales y soluciones ideales y principalmente trabajaremos con soluciones ideales. Y el recuadro nos indica considera una mezcla no reactiva en una sola fase de J componentes y considere una propiedad extensiva cualquiera que vamos a denominar X, que es función de la presión, la temperatura y el tamaño del sistema. Entonces tenemos que X es función de
las propiedades intensivas relacionadas con esa mezcla y de la cantidad de cada uno de los componentes. Acá nos preguntan cómo se evalúa X si solo hubiese un componente, o de qué dependería X si solo hubiese un componente. Diríamos que X es función de P de T y de la masa, o diríamos que X es función de P de T y del número de moles. Debemos acá subrayar que nos estamos refiriendo a una propiedad extensiva. Las propiedades extensivas dependen del tamaño del sistema. Si quisiéramos expresar esto como X minúscula dependería debería ser independiente del tamaño del sistema. Así que para un sistema de un solo componente, lo aprendido en su curso de termodinámica 1 le indicaría que es esto. Esto es un solo componente. Pero este módulo no trata de sistemas de un solo componente, trata de múltiples componentes. Así que la propiedad de X no solo depende de las propiedades intensivas asociadas con ese sistema, sino de la cantidad de cada uno de los componentes. Con respecto a la cantidad de cada uno de los componentes, X sería función de el número de moles de cada componente multiplicado por la contribución de ese componente a la propiedad de X dentro de la mezcla, que definimos como la derivada parcial de X con respecto a N de ese componente a la presión y temperatura de la mezcla. Vamos a nuevamente hacer la comparación con respecto al sistema de un solo componente. Si esto tuviera un solo componente, diríamos que X sería igual a N por, o en este caso, ¿y cómo llamaríamos o qué definiría esta propiedad? Esta propiedad sería una propiedad específica. La cantidad de una sustancia multiplicada por su propiedad específica se convierte en su propiedad extensiva. Esto es lo que hubiéramos hecho si el sistema tuviese un solo componente. Si queremos extender eso a un sistema de múltiples componentes, diríamos que la cantidad de X total es igual a la sumatoria del número de moles de cada componente multiplicado por una contribución de la propiedad X en forma específica, pero que esté asociada únicamente con ese componente. Y a esa derivada parcial de cualquier propiedad extensiva con respecto a la cantidad de moles de un componente de la mezcla, a la presión y temperatura de la mezcla, se le conoce como propiedad molar parcial. Y acá debemos entonces distinguir, y vamos a hacerlo con una propiedad cualquiera. Vamos a tomar el volumen específico. V I es igual al volumen específico de I, como que buscaríamos en cualquier tabla de la sustancia I. Entonces esto es sustancia pura. V, esto es igual al volumen específico de I en base molar también como sustancia pura, es decir, fuera de la mezcla. ¿Y cuál sería la tercera opción?
tendríamos que considerar, además de estas dos, este. Y esto es el volumen específico molar parcial de I como parte de la mezcla. Es, por decirlo de una manera, la contribución al volumen específico de ese componente, o la contribución al volumen de ese componente como parte de la mezcla. Así que cada vez que veamos esto arriba de una propiedad, debemos pensar directamente en una mezcla, pues representa la contribución a esa propiedad de ese componente en esa mezcla. ¿Y de qué depende la propiedad molar parcial? De dos propiedades intensivas independientes como cualquier otra propiedad, pero también depende de la composición de la mezcla. Por eso decimos que representa la contribución de ese componente a una condición dada o un estado dado en una mezcla específica, pues depende de la composición de la mezcla en general. Las propiedades molares parciales dependen de la composición de la mezcla. Y cuando lleguemos a definir propiedades molares parciales de energía, quizás entendamos un poco mejor a qué nos referimos con la importancia de la composición de la mezcla. Así que cuando tenemos una H expresada de la manera que se indica acá, tenemos una entalpía molar parcial, volumen específico molar parcial y entropía molar parcial de cada componente. Vamos a definir entonces cómo sería H de una mezcla. Nuevamente vamos a considerar una mezcla de tres componentes. Así que H de esa mezcla de tres componentes sería igual a N1 por H1 más N2 por H2 más N3 por H3. ¿Cómo podemos hacer para que esta entalpía que tenemos acá en forma extensiva la podamos convertir a una propiedad intensiva? Si dividimos esto entre el número de moles de mezcla, ¿qué obtendríamos? En el lado izquierdo, esta sería la entalpía específica de la mezcla, y en el lado derecho cada una de estas divisiones representa fracciones molares. Y esa sería la entalpía específica de esa mezcla, en función de la composición de la mezcla y de las entalpías molares parciales de cada uno de sus componentes. Está nuevamente como calcularíamos el volumen. El volumen total de una mezcla sería la sumatoria del número de moles de cada componente multiplicado por el volumen específico molar parcial evaluado a la temperatura de la mezcla, presión de la mezcla y a la composición de la mezcla. Adicional a estas dos propiedades tendríamos que agregar la dependencia con respecto a la composición de la mezcla. Si lo queremos en forma específica, tendríamos que dividir entre el número de moles de la mezcla, y esto es lo que obtendríamos acá. Ya está dividido, esto no es necesario.
Lo mismo ocurriría con la entalpía de la mezcla. Ya hemos indicado que la entalpía en forma extensiva es la sumatoria del número de moles por la entalpía molar parcial, que repito es función de esto, pero también es función de la composición. Y esta sería la entalpía específica en base molar de la mezcla. Cuando tenemos una propiedad que tiene una barra arriba, la base es un kilomol. Así que en este caso el volumen específico sería metros cúbicos por kilomol. Acá este sería kilojoules por kilomol. Se nos preguntan qué representa la propiedad molar parcial del componente I de una mezcla. Como indicábamos, representa la contribución en forma específica de ese componente a esa propiedad de la mezcla como parte de esa mezcla a las condiciones de la mezcla. Por eso es importante lo que se indica en este recuadro: a una temperatura y presión dada, las propiedades molares parciales del componente I en la mezcla pueden ser diferentes a las propiedades del componente I evaluadas a la misma temperatura y presión. ¿Esto qué significa? Significa, vamos a esperar unos segundos, también podemos aplicar esto para la entropía. La entropía de la mezcla es igual a la sumatoria del número de moles de cada componente por la entropía molar parcial de cada componente. Y la entropía específica de la mezcla pues es la sumatoria de la fracción molar de cada componente multiplicado por su entropía molar parcial. Y lo que dice este recuadro es que esto es posible. En general, el volumen específico de la mezcla, o el volumen específico de una sustancia como parte de la mezcla es diferente al volumen específico. Esto es como parte de la mezcla, y esto es fuera de la mezcla. Veamos eso qué significa. Significa que si yo tengo acá un componente A y un componente B a una temperatura y presión dada, y después acá tenemos A más B a la misma temperatura y presión, acá vamos a tener N de A, N de B, y acá N de A más N de B, el número de moles de la mezcla. Si yo quisiera el volumen específico de A, tendría que ir a la tabla de A y buscarlo con esta temperatura y presión. Si quisiera el volumen específico de B, haría lo propio con estas condiciones. Sin embargo, si quisiera saber cuál es el volumen de la mezcla, esto sería igual a Y de A por el volumen molar parcial de A más Y de B por el volumen molar parcial de B. Y es posible que esto, que es el volumen específico del componente A fuera de la mezcla, sea diferente a la contribución al volumen específico del componente A dentro de la mezcla AB, cuando la composición es YA, YB. Entonces eso es lo que indica este recuadro, que las propiedades de una sustancia fuera de una mezcla, o las propiedades intensivas de una sustancia fuera de la mezcla, pueden ser diferentes de esa propiedad intensiva o la contribución a esa propiedad intensiva de ese componente dentro de una mezcla. Y el caso más fácil de visualizar es el de la entropía. Más adelante veremos por qué en otros casos donde acá, según esto, vamos a regresar, según esto siempre se va a cumplir o siempre debe cumplirse. En realidad pueden llegar a ser iguales.
Esta nunca va a ser igual, pero estas dos pueden llegar a ser iguales cuando trabajamos con lo que se conoce como soluciones ideales. Nuevamente, más adelante repasaremos las soluciones ideales. El delta V de mezclado, esto significa que tanto debe aumentar o disminuir el volumen desde, vamos a ver acá, este era A y esto era B, y acá teníamos una mezcla de A más B. Entonces acá el volumen de B es igual al número de moles de B multiplicado por el volumen específico de B. El volumen de A es igual al número de moles de A multiplicado por el volumen específico de A. Y acá esto es el número de moles de la mezcla multiplicado por el volumen específico de la mezcla. Pero este volumen de A más B puede o no ser igual a la sumatoria de estos dos volúmenes individuales. Si restamos esto menos la sumatoria de estas dos cosas, obtenemos lo que se conoce como el volumen de mezclado. Así que el delta de volumen de mezclado es el volumen de la mezcla menos la sumatoria del volumen de cada componente antes de mezclarse. Suponiendo que están a las mismas condiciones de presión y temperatura. Si el volumen molar parcial del componente I es diferente a su volumen específico puro, esto va a ser diferente de cero. Si estas dos cosas son iguales para cada componente, entonces el delta V de mezclado es igual a cero. Vamos a concluir aquí esta clase. Hay varias preguntas que se han formulado en el foro que esperaremos sus respuestas. Y también me gustaría que los estudiantes expresaran sus dudas con respecto a esta comparación entre propiedades de sustancia pura y propiedades molares parciales. Así que nos vemos en la próxima clase, jóvenes.